José Luis. Sí. Entonces, la primera pregunta que te planteaba era, al principio del libro me ha llamado la atención que tú mencionas que la intención es ofrecer un tipo de ideal del neoliberalismo que pueda ser reconocido por su coherencia lógica e ideológica. Me gustaría que hicieses un comentario, que comentases a qué tipo de reflexión responde este libro, este trabajo tuyo. Yo creo que responde a la reflexión de hacer lo que podemos llamar una fenomenología de la situación intelectual en la que estamos, ¿no? Ofrecer un ideal tipo significa esto, ¿no? Ir recogiendo toda una serie de elementos de nuestra vida cotidiana y ponerlos en conexión para que hagan sentido, para que organicen algo parecido a una cosmovisión, ¿no? Y en cierto modo, esa sería la cosmovisión, la concepción del mundo que está conectada de manera más fuerte con nuestro mundo de la vida, con lo que llamamos mundo de la vida. Mundo de la vida significa las cosas evidentes, las cosas que todo el mundo supone, ¿no?, que son las normales, los sobreentendidos, aquello que haces sin reflexionar sin reflexionar acerca de por qué lo haces, ¿no? Y creo que eso es una forma que coacciona en cierto modo nuestra libertad, ¿no? Porque nos entregamos a automatismos, a algo que consideramos que es lo debido, lo natural, lo que en todo caso tenemos que hacer. Y creo que cierra nuestra visión del mundo, cierra nuestra percepción del mundo y, sobre todo, nos hace extraordinariamente dependientes de de la realidad de la técnica, de la realidad del mercado o de la realidad de la vida económica, ¿no? Y cierra nuestro horizonte a hacernos preguntas de por qué tiene que ser así, de si puede ser de otra manera, de si podemos pensar el mundo desde otras perspectivas, de si quizá fuera más razonable respecto de la totalidad de las necesidades humanas el no vincularnos de manera directa, ¿no?, a la oferta de la técnica como tal, ¿no?, que es la oferta del mercado y que es la oferta, en cierto modo, del consumo, ¿no? Yo creo que la reflexión que hay en la base de este libro consiste en que identifiquemos tipos de necesidades humanas, de bienes humanos, de realidades humanas, que se pueden satisfacer, que se tienen que satisfacer al margen de esa dimensión específica. Que hay bienes humanos que no pasan por la técnica, que no pasan por el consumo, que no pasan por el mercado, que no pasan por el cálculo económico, que no pasan por todas esas cuestiones. Y que el ser humano que se entrega al absoluto de la economía, pues es un ser humano muy reducido, un ser humano limitado en su existencia, en su capacidad de disfrutar de los bienes de la vida. Esta es la cuestión. Sí, la segunda pregunta es el tema del neoliberalismo. Parece que vive en constante actualidad desde el proceso de reflexión que comenzó con la crisis de 2008. Te lo planteaba lo más cercano. Yo sé que la reflexión que tú plasmas en el libro va mucho más allá, pero lo más cercano, esas preguntas que tú planteabas se empiezan a hacer quizá con la crisis de 2008. Quería saber qué te ha llevado ahora a enfrascarte en este trabajo, recuperando también el pensamiento de pensadores de tantos años atrás. Por supuesto, me ha llevado a pensar esto, el cambio de perspectiva que tenemos en relación con lo que ha sido el mundo del neoliberalismo. Hay que recordar que cuando hacia los años 90
el neoliberalismo funciona como agenda general del pensamiento conservador y del progresista. Hay que recordar que fue Clinton, por ejemplo, ¿no? Uno de los que más impone los valores, los ideales neoliberales. Todavía neoliberalismo conservaba ese punto de modernidad, ese punto de progresista, porque nos embarcaba a todos en una montaña rusa de crédito, de consumo, de endeudamiento, pero que en sí misma era muy satisfactoria porque podíamos gozar de las realidades sin tener que cargar con las consecuencias, ¿no? A partir de 2008, por supuesto, nos dimos cuenta de que eso tenía consecuencias. Y tiene consecuencias muy graves. Y tiene consecuencias en la dualización social radical entre lo que llamamos vidas precarias, ¿no? Y lo que llamamos pues vidas exitosas, ¿no? La vida de éxito, que es, en cierto modo, saber luchar por la vida, disponer de crédito social, disponer de capital humano, y la vida precaria, que es la vida del que no está en condiciones de tener un futuro, no está en condiciones de organizarse una agenda de tiempo, no está en condiciones de tener esperanza, de tener una mínima capacidad de orientarse con sentido de la dignidad en el futuro. Y todo esto muestra de una manera muy clara que no puede ser un ideal universal, que esto es un ideal de que unos pierden mucho y otros pocos ganan, pero que no podemos tenerlo como un ideal social en la medida en que no nos ofrece una expectativa estimulante de la que todos podamos participar, ¿no? Y desde este punto de vista, lo que parecía en un momento que el neoliberalismo nos ofrecía un horizonte de nuestras democracias, en estos momentos nos parece que es un horizonte que choca contra los valores fundamentales de nuestras democracias, que no pueden funcionar sin un sentido universal, no de igualdad en el sentido de homogeneidad, pero sí en un sentido de igualdad de oportunidades, en un sentido de igualdad de expectativas, y que no puede funcionar con conceptos completamente diferentes de libertad. Si tú tienes coartada tu futuro en un esquema de muy escasas posibilidades, esto no es una promesa de libertad. Una vida precaria no es una promesa de libertad. Por lo tanto, el neoliberalismo ha mostrado de manera clara que no es internamente compatible con la vida democrática y, por lo tanto, tenemos que estar en condiciones de organizar la vida económica, incluida la vida económica, con otros valores que estén en condiciones de garantizarnos este horizonte, que es nuestro horizonte moderno. Nosotros no podemos vivir en un horizonte que no sea un horizonte democrático, pero si las sociedades se rompen por dentro, va a ser muy difícil de mantener el horizonte democrático, ¿no? Y creo que esto, a partir de 2008, es como se ha visto completamente claro, y es lo que nos lleva a la necesidad de intensificar nuestro pensamiento para organizar alternativas que estén en condiciones de salvaguardar la democracia, la igualdad, la solidaridad, los valores fundamentales de la vida moderna en el futuro. En la tercera pregunta, José Luis, sería una de las ideas que más resuenan en tu último libro, es la necesidad precisamente, lo que comentabas, expandir también nuestras fronteras intelectuales de pensamiento, ¿no? Y tomar en cuenta y valorar otras corrientes de pensamientos que han surgido en otros países, que es lo que haces tú también, haciendo referencia a otros pensadores de Europa.
en neoliberalismo como teología política eso lo haces muy bien. Y a mí me ha hecho pensar también en algo que decías ya en Imperiofilia, el tema de no quedarnos en nosotros mismos, sino también analizar otras corrientes de pensamiento. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso? Bueno, mi trabajo intelectual tiene diferentes estratos, ¿no? Por supuesto, me interesa mucho, como sabéis, la historia intelectual española. Me interesa mucho la teoría de la modernidad, me interesa mucho los grandes héroes de la modernidad, la Ilustración, Max Weber, etc. Pero mi trabajo filosófico, en cierto modo, es siempre subterráneo, o sea, no aparece. Podemos decir que hablo desde posiciones filosóficas, pero esas posiciones filosóficas no están, ¿no? Explicitadas. Pero son desde donde opera la crítica, ¿no? En este sentido, este libro es un libro crítico, es un libro que describe críticamente nuestro presente y que alienta a la posibilidad de configurar nuevas maneras, ¿no?, de entender lo común, nuevas maneras de entender las comunidades humanas, nuevas maneras de entender el ser humano, nuevas maneras de comprender esta divisa que en el fondo es de donde yo permanentemente hablo, que es no dar lo humano por perdido, ¿no? Esto significa, por supuesto, esto es una filosofía, ¿no?, que lentamente yo puedo ir elaborando con pensadores como Blumenberg, con pensadores como Max Weber, ¿no?, pero que en último extremo tienen una aspiración decisiva. No dar lo humano por perdido significa, ciertamente, ante todo, no considerar que el ser humano es, como diría Sartre, ¿no?, una pasión inútil o una pasión estéril, considerar que el ser humano implica inevitablemente una vinculación con los bienes del mundo, con los bienes de la realidad, y no darlo por perdido significa no reducirlo a ninguno de esos bienes. Podríamos decirlo en términos weberianos como que respetar la pluralidad de los bienes mundanos. Y esto quiere decir, fundamentalmente para mí, que cualquier pretensión de que uno de esos bienes se imponga como absoluto, podemos hablar de Eros, podemos hablar de la política, o podemos hablar de la economía, o podemos hablar de la ciencia, o podemos hablar de cualquier pretensión de que cualquiera de esos bienes se convierta en el bien, es una limitación del ser humano, ¿no? Y esto significa que tenemos que ser seres humanos mucho más plurales, mucho más capaces de comprender algo que es muy importante, que es que ninguno de los bienes a los que nosotros como seres humanos podemos aspirar puede elevarse a absoluto. Y que solamente tendremos ojos para la pluralidad en la medida en que ningún bien humano se eleve a absoluto. Porque en cuanto que hagamos de un bien humano la ciencia o la riqueza, o incluso a veces, ¿no?, la familia o la estética, si lo hacemos absoluto, inevitablemente va en contra de nuestra verdadera constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que saber apreciar las diferencias entre lo inmanente y algo que está por encima de nosotros, y que no podemos monopolizar. Yo creo que esto es muy importante porque, en cierto modo, mi acusación del neoliberalismo como teología política es justamente esa, que hace del homo economicus, del mercado, del capitalismo, un dios.
desplaza cualquier tipo de sentido de la trascendencia y hace que ese ser humano esté íntimamente conectado a que su existencia tiene que basarse fundamentalmente en el respeto de ese otro que es en el fondo un otro humano, que es en el fondo un otro manente, que es en el fondo un otro que no amplía su campo de mirada, sino que justamente lo reduce, lo esquematiza, lo determina y le quita su libertad. Yo creo que el sentido fundamental que puede tener la noción de absoluto y de trascendencia entre nosotros es garantizar justamente la libertad que tiene el ser humano de no rendirse endiosando ninguna de las cosas inmanentes. No sé si me explico. Es un pensamiento que, por eso yo creo que una de las esferas que inevitablemente tenemos que reconocer y uno de los bienes que inevitablemente tenemos que reconocer entre los seres humanos es el bien de la religión. Porque el bien de la religión lo que garantiza justamente es que ninguna de las otras esferas se convierta en absoluta. Y que por lo tanto ninguna de las otras esferas acabe esclavizándote como si fuera el representante de Dios en la tierra, ¿vale? Y creo que esto es un dispositivo de libertad, es un dispositivo de libertad y de apertura, ¿no? Qué interesante. Precisamente hay otra pregunta que era esto, ¿cuál es tu razonamiento a la hora de plantear la relación entre neoliberalismo y teología política, ¿no? Entendiendo también la teología como lo que decías, algo que aspira a abarcar mucho más, algo supremo, ¿no? Claro, el problema es este, ¿no? Que hace que el capitalismo y sus bienes, hace que sea el equivalente de la salvación. O sea, podemos decir que el neoliberalismo está en condiciones de aplicar al homo economicus todas las categorías y todo el lenguaje que la tradición aplicaba a la religión, ¿no? Y esto significa que está en condiciones de hacerte de ti un creyente, de que efectivamente tu salvación depende de tu crédito, de que tu existencia depende de que efectivamente tengas éxito en acumular capital, pero que todo eso lo haces no tanto porque te interese, no tanto porque en el fondo seas feliz con eso, sino porque en el fondo te lo impone una dimensión trascendente de la vida, que es el capital, el capitalismo. Te lo impone como una necesidad que tienes que reconocer. Y que, por supuesto, al final acabas asumiendo que si triunfas ahí es porque eres elegido para esto, que si no triunfas es por tu culpabilidad, ¿comprendes? Y por lo tanto traduces todas las estructuras de la vida, de la vieja vida religiosa, las traduces a vida económica. Y por supuesto, esto hace que sea una teología política en la medida en que, de ese modo, el ámbito económico gobierna tu trabajo, tu conducta, tu vida exterior, pero también gobierna tu espíritu, tu alma, tu subjetividad completa, porque logras que los valores de la vida social acaben siendo tus valores, acaben siendo aquello en lo que tú efectivamente crees. De tal manera que tú no cumples las leyes del mercado, las leyes del capital, las leyes de la capitalización, porque en el fondo sean leyes que vienen con la sociedad, sino que las cumples porque consideras que es, en el fondo, lo que hay, es la realidad, es lo que debes.
es lo que crees. Y en este sentido yo creo que es una estructura de dominación, puesto que dominan tu conducta, pero también dominan tu subjetividad y tu mente, ¿no? Y creo que esta estructura de dominación nos hace desdichados, infelices, inquietos, nos hacen compulsivos, nos hacen consumistas, nos hacen entender la vida como una acumulación, un frenesí, nos hacen toda una serie de elementos de la subjetividad humana que nunca acaban de plantearse realmente. Disculpa. Sí. Nunca acaban de plantearse de forma rigurosa, esto me ha distraído un poco, nunca acaban por plantearse las metas últimas de la vida. Esto es, que es lo que yo hablo en el libro, ¿no? Que una vida exclusivamente condicionada por el principio de placer, por el principio de consumo, por el principio, en último extremo, impide lo que en el libro llamo el despliegue de la pulsión de muerte, impiden el despliegue de la pulsión de muerte, que es el enfrentamiento que hace el ser humano a su vida como una totalidad. Entonces, el dispositivo del consumo, que es un dispositivo de consumo acelerado, se fractura la vida en actos concretos, pero nunca en una reflexión sobre la totalidad de la existencia. Y en este sentido, yo creo que es un sustitutivo de lo que hemos llamado la vida religiosa, pero un sustitutivo completamente insatisfactorio porque nunca acaba haciéndose preguntas sobre la totalidad de la existencia humana, sobre lo que constituye la existencia como una totalidad, y ciego ante eso, obliga a extremar la necesidad permanente y acelerada de consumo como única respuesta, ¿no? Como una pantalla que cada vez tiene que ser más eficaz para ocultarnos la nulidad final de todos nuestros actos, ¿no? Y creo que eso somete a la humanidad verdaderamente en un camino de un horizonte de desesperación. Hablabas, José Luis, también de relaciones afectadas por este orden establecido, personas que fracasan, situaciones de precariedad, y lo que me ha llamado la atención lo que decías también de que la culpa recae también sobre el ser humano, y quería preguntarte también cómo ha configurado la forma de organizar nuestra economía todo lo que somos hoy como seres humanos. Mira, hay un libro muy bonito de un sociólogo norteamericano que se llama Richard Sennett, que todo su trabajo, ¿no?, que está íntimamente relacionado con la problemática del trabajo, ¿no? Es un hombre, procede de la escuela weberiana y muestra cómo el trabajo ha constituido, en las sociedades occidentales, ha constituido el sentido de la dignidad, ¿no?, del ser humano. Pero ha constituido el sentido de la dignidad en la medida en que el trabajo no era solo finalista, no era solo un instrumento, no era solo un medio, ¿no?, de capitalización, sino que era un medio de realización. Son dos cosas completamente diversas. Esto está íntimamente relacionado con la dimensión vocacional del trabajo, con la dimensión del hombre profesional, ¿no?, en la que la modernidad vierte toda la cuestión de la vocación, y con una estructura de temporalidad de la vida personal de largo plazo. La dignidad era vista con una actividad en la que tú puedes estructurar tu existencia completa. Y al estructurarla, puedes recabar el reconocimiento de los demás. Como hombre profesional,
tú puedes recabar que los demás te reconozcan, porque los demás te ven con una estructura de trabajo que atraviesa tu vida entera. La entrega permanente a la renovación tecnológica hace que nuestros trabajos sean fragmentarios, sean variables, estén atravesados por grandes periodos de paro, estén atravesados por otros periodos de aprendizaje y de entrenamiento en otras cosas, de tal manera que nuestro trabajo ya no organiza toda nuestra existencia. Y esto significa que los demás no reconocen nuestra propia actividad. Ese no reconocimiento de los demás vuelca sobre nosotros la conciencia de culpa y nos hace individuos completamente solitarios, en los que la vida social es vista o es visible solo en los ambientes de culminación del éxito. La vida social es visible en el coche que llevo, la vida social es visible en la casa que tengo, pero no es visible desde el punto de vista de la actividad misma. Yo creo que esta dimensión nueva del trabajo y esta obsesión nueva del trabajo fragmentado, precario, limitado, mudable, cambiable, nos impide reconocernos como seres sociales y nos impide reconocernos como seres que nos debemos los unos a los otros, que somos responsables unos de los otros, que nos vemos unos a otros. Y la consecuencia es la clave de toda vida precaria, que es la soledad. No queremos darnos cuenta de que la vida precaria tiene una manifestación precisa, que es la soledad. Y la soledad siempre, inevitablemente, lleva consigo los fantasmas de la conciencia de culpa. Porque la conciencia de culpa es la manera en que el ser humano se enfrenta a su propia individualidad cuando está solo. Dejamos de sentirnos culpables cuando otros nos lo dicen, cuando otros nos dicen que efectivamente nos dicen gracias o nos muestran gratitud o nos muestran afecto. Entonces dejamos de sentirnos culpables. Pero evidentemente esa forma de trabajo, esa forma de economía hace prácticamente imposible que estemos en condiciones de percibir lo que hacemos, la función social de lo que hacemos, y por lo tanto nos hunde en un laberinto de precariedad y de soledad que es muy difícil de atravesar. Me gustaría acabar con una pregunta, José Luis, que es, en el libro también hablas de un auge y una caída del neoliberalismo. Me gustaría que para acabar comentases en qué situación nos encontramos ahora y qué es lo que podemos esperar de una evolución. Ya sé que hablar siempre del futuro es como hablar un poco al viento, pero ¿por dónde podemos analizar que vamos a ir? Yo personalmente creo que lo que en estos momentos percibimos de una manera todavía más intensa de cómo lo percibíamos en el 2008 es que no se puede mantener sociedades que no tengan una percepción de las bases de solidaridad sobre las que viven. Esto, una sociedad no puede sobrevivir solo con la idea de la competencia. No puede sobrevivir con eso. Pero claro, esto es muy importante porque lo que nos muestra por una parte es que tenemos necesidad de generar estructuras donde la solidaridad se haga visible. Y esto es decisivo porque de otro modo la pandemia, la crisis ecológica, la crisis económica, la crisis psicológica en la que están sometidas muchas poblaciones va a llevarnos a escenarios en los que será inevitable que esa crisis, que en el fondo siempre será una crisis experimentada, vivida, aparezca con síntomas de generación de violencia. Y para mí esto es tan claro como la luz del día. Y por lo tanto, o generamos estructuras de solidaridad, estructuras de fraternidad,
o la pulsión violenta va a irrumpir cada vez con más frecuencia en nuestras vidas, pero también, y creo que esto es lo importante, no basta con eso, porque con la solidaridad, efectivamente, atendemos determinados bienes humanos, pero no atendemos los bienes económicos. Y por lo tanto lo que necesitamos realmente son nuevas formas de vida económica. Nuevas formas de vida económica que no estén únicamente regidas por la aspiración a la capitalización. E incluso que no estén regidas por una capitalización que podríamos llamar acumulada, ¿no? Sino que estén orientadas a formas de beneficio que no impliquen formas de acumulación originaria o acelerada. ¿Esto qué significa? Significa formas económicas, y todas las religiones y todas las culturas han producido la propias, no hay una sola forma económica en la que los bienes económicos se generen, se distribuyan, se produzcan sometidos a otro tipo de valores, ¿no? Sometidos a otro tipo de valores como puede ser la solidaridad, la simpatía, la cercanía, otro tipo de valores que no tienen que destruir el beneficio, porque la economía siempre es escasez, pero que sí estén en condiciones de moderarlo, complementarlo, compensarlo con otro tipo de razonamientos y de sentimientos que los seres humanos llevamos ineludiblemente y que con toda seguridad matizarán y modularán la noción de competencia por una estructura más cooperativa, por una estructura menos darwinista, ¿no? Para entendernos, ¿no? Y tenemos necesidad de generar esa economía. Tenemos necesidad de generar esa nueva economía, porque lo que no podemos hacer es decir que la economía no existe, o no podemos romper todas las reglas de la vida económica. Podemos sobredeterminar las reglas de la vida económica, pero tenemos que atender a la economía, porque la economía es la vida cotidiana. Y esto significa que, por una parte, tenemos que producir estructuras de solidaridad, pero por otra parte tenemos que producir estructuras económicas que no se entreguen de manera radical a la competencia y a la acumulación, sino que incorporen estructuras cooperativas de beneficio compartido, de beneficio recíproco y de estructura común.